¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe tiene tanto poder? ¿Qué pasa realmente cuando dejamos todo en manos de Dios? Tal vez estés enfrentando un momento complicado, donde todo parece no tener solución. O quizás ya has estado orando, pidiendo, pero la respuesta no parece llegar. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto para superar cualquier obstáculo? ¿Y si la clave para cambiar tu vida no estuviera en tus propias acciones, sino en tu fe? En Mateo 5:20, Jesús nos enseña, si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea mágica, sino porque te conecta directamente con el Dios que domina lo imposible. Hoy te revelaré algo profundo, lo que realmente sucede cuando depositas tu fe en Dios. No importa cuán pequeña sea tu fe en este momento. Incluso si es tan diminuta como un grano de mostaza, puede transformar tu vida de formas que ni siquiera imaginabas. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final de este vídeo, porque la transformación que estás buscando puede comenzar justo aquí. Vamos a explorar juntos el poder extraordinario que existe en confiar plenamente en el plan que Dios tiene para tu vida. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo, así estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. La Biblia nos muestra repetidamente que la fe no es solo un sentimiento o una simple creencia. Es una fuerza viva que mueve lo sobrenatural y nos conecta directamente con el corazón de Dios. Desde el principio, vemos cómo la fe tiene el poder de transformar realidades y hacer que lo imposible se vuelva posible. A lo largo de las Escrituras, hombres y mujeres que confiaron en Dios a través de la fe experimentaron milagros, liberaciones, victorias y sanaciones. Piensa en la fe de Noé, quien construyó el arca sin haber visto ni una sola gota de lluvia, creyendo en la promesa de Dios. O en la fe de Moisés, que al levantar su vara vio como el mar Rojo se abría ante el pueblo de Israel. Estas no son solo historias de un pasado lejano, son recordatorios vivos de que la fe puede alterar las circunstancias, desafiar lo imposible y liberar el poder de Dios en nuestras vidas. En sus enseñanzas, Jesús siempre destacó la importancia de la fe. En Marcos 11:24, Él dice, por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y les será concedido. La fe es el elemento que convierte nuestras oraciones en respuestas, nuestras batallas en victorias, y nuestro dolor en testimonios poderosos. Sin embargo, la fe no es un viaje sin dificultades. Muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, de incertidumbre, e incluso de aparente derrota. Así fue con Abraham, quien esperó años por la promesa de Dios, y con Job, que a pesar de sus peores aflicciones, nunca dejó de confiar. La verdadera fe no se derrumba frente a las dificultades, al contrario, se fortalece. Y es precisamente en esos momentos de adversidad cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿mi fe es suficiente? ¿Realmente puedo ver este poder actuando en mi vida? La respuesta es sencilla, sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién la depositas. Cuando confiamos en Dios, Él es quien convierte lo imposible en posible. A medida que profundizamos en el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, tal como lo hizo por aquellos que vinieron antes que nosotros. Si deseas ver cómo la fe puede transformar realmente tu vida, la oración debe ser el fundamento. La fe y la oración van de la mano, ya que es a través de la oración que te conectas con el corazón de Dios y te fortaleces en su presencia. Si a veces te resulta difícil mantener una rutina de oración, o si las distracciones de la vida te han alejado de esos momentos de intimidad con Dios, quiero presentarte mi devocional en formato de libro digital titulado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios.
Fue creado para ayudarte a superar esas distracciones y a construir una práctica de oración constante y efectiva. Imagina cómo tu vida puede ser transformada cuando la oración se convierta en un diálogo continuo con Dios, trayendo paz, dirección y propósito a cada día. Si deseas ver ese cambio, te invito a descargar el devocional en el enlace del primer comentario fijado y dar ese primer paso hacia una vida espiritual más profunda y conectada. Lo primero que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las situaciones cambia por completo. La fe no nos deja a merced de lo que podemos ver o sentir, sino que abre nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y dificultades en manos de Dios, Él nos capacita para ver las situaciones desde una nueva perspectiva, la perspectiva de la fe. Esto nos da la confianza de que Él tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros, y la fe nos permite descansar en esta verdad. Cuando Abraham esperó durante años la promesa de un hijo o cuando José enfrentó años de injusticia y sufrimiento, ninguno sabía con certeza cómo actuaría Dios, pero confiaban en que Él lo haría. Esa es la llamada que Dios nos hace hoy. Puede que estés pasando por un momento difícil ahora, enfrentando problemas que parecen insuperables, ya sea en tu salud, tus finanzas, relaciones o incluso en tu vida espiritual. La buena noticia es que, al igual que transformó las circunstancias de Abraham y José, Dios también puede cambiar las tuyas. La clave está en poner tu fe en Él, confiando en que está obrando incluso cuando no lo ves. La fe no solo se trata de esperar que Dios cambie la situación exterior, muchas veces, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios usa las dificultades para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Al confiar en Él en medio de las pruebas, somos transformados para parecernos más a Cristo, convirtiéndonos en testigos vivos de su poder y amor. Si sientes que las circunstancias a tu alrededor son demasiado grandes, recuerda que Dios es mayor que cualquier problema. Así como Abraham y José, deja que tu fe en Dios sea tu guía. La fe tiene el poder no solo de mover montañas, sino también de cambiar la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida. Dios está contigo, y en su debido tiempo verás su mano obrando poderosamente en tu vida. Además, cuando depositamos nuestra fe en Dios, ésta se convierte en un escudo poderoso contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe, y con frecuencia nos paraliza, impidiéndonos tomar decisiones o confiar en que Dios está al mando. Sin embargo, la fe actúa como una protección espiritual, dándonos valentía para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el miedo. En la Biblia, vemos múltiples ejemplos de personas que, ante circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y usaron su fe para superar el miedo. Uno de esos ejemplos es David, quien, siendo joven, enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por la fuerza y tamaño de Goliat, a ojos humanos, parecía invencible. Pero David tenía algo que los demás no, una fe inquebrantable en el poder de Dios. Con valentía, declaró a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». Esa fe fue lo que protegió a David del miedo y lo llevó a la victoria. La fe funciona de la misma manera en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres, el miedo comienza a apoderarse de nosotros. Es natural sentir miedo ante situaciones fuera de nuestro control, pero es precisamente ahí donde la fe marca la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en todas las batallas y que, sin importar cuán grandes sean los desafíos, Él tiene el poder de protegernos y llevarnos a la victoria. Otro ejemplo impactante es el de los discípulos de Jesús, quienes, durante una tempestad en el mar de Galilea, sintieron un miedo abrumador, creyendo que el barco se hundiría. A pesar de estar en la presencia de Jesús, el miedo se apoderó de ellos. Sin embargo,
Cuando clamaron por ayuda, Jesús reprendió el viento y las olas, calmando la tormenta. Entonces, les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Este pasaje nos enseña una lección fundamental: el miedo intenta desviarnos de la fe. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, ya sea una crisis financiera, problemas familiares o desafíos espirituales, el miedo nos hace creer que estamos solos y sin esperanza. Pero la fe nos recuerda que Jesús está con nosotros en medio de la tormenta, y Él tiene el poder de calmar incluso los vientos más fuertes. El apóstol Pablo nos instruye en Efesios a usar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno, que a menudo son pensamientos de miedo, duda y ansiedad. Estos dardos intentan hacernos dudar de la bondad y el poder de Dios, pero la fe actúa como un escudo, protegiendo nuestra mente y corazón de estos ataques. Sin embargo, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que se convierta en este poderoso escudo? La respuesta está en una vida de comunión constante con Dios. La fe no es algo que simplemente aparece en momentos de crisis, necesita ser cultivada día a día. Esto implica pasar tiempo en oración, meditar en la palabra de Dios y recordar sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su dominio sobre nosotros. Fueron testigos de actos sobrenaturales que desafían la lógica humana. Los milagros son una manifestación del poder de Dios en el mundo físico, y la fe es lo que nos conecta a ese poder divino. Durante su ministerio en la tierra, Jesús dejó en claro que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En varias ocasiones, vinculó las curaciones y milagros a la fe de quienes lo buscaban. Uno de los ejemplos más poderosos es la curación de la mujer que sufría de hemorragia por 12 años. A pesar de haber intentado todo con médicos y gastado todos sus recursos, no mejoraba. Sin embargo, tenía una fe inquebrantable de que, si solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada, y así fue. Al tocar su manto, fue sanada al instante. Jesús, al darse cuenta de lo que había sucedido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Este es un ejemplo claro de cómo la fe abre las puertas para que el poder de Dios opere milagros. La fe tiene la capacidad de traer lo imposible a la realidad. En Mateo 5:20, Jesús dijo a sus discípulos que con fe del tamaño de una semilla de mostaza, nada sería imposible para ellos. Jesús nos enseña que no es la cantidad de fe lo que importa, sino su calidad. Incluso una pequeña fe genuina es suficiente para mover montañas porque no se trata de nuestro poder, sino del poder de Dios que se activa cuando confiamos en Él. Cuando realmente confiamos en Dios, Él realiza lo que parece imposible a los ojos humanos. Un gran ejemplo de fe y milagro en la Biblia es cuando Pedro caminó sobre el agua. Durante una tormenta, Jesús apareció caminando sobre el mar y los discípulos se asustaron. Pedro, lleno de fe, dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Mateo 14, 28-31. Jesús le dijo que fuera, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Sin embargo, cuando apartó sus ojos de Jesús y se concentró en el viento, comenzó a hundirse. Al pedir ayuda, Jesús lo rescató y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia es un poderoso recordatorio de que la fe nos permite hacer lo imposible, pero cuando dejamos que el miedo y la duda entren, podemos empezar a hundirnos. Dios quiere que tengamos una fe que nos permita vivir lo extraordinario, y sigue siendo el mismo Dios que hizo milagros en el pasado. En Marcos 9:23, Jesús dijo: «Todo es posible para el que cree», lo que significa que no hay límites para lo que Dios puede hacer por aquellos que depositan su fe en Él. Esta fe debe ser genuina y completamente dirigida a Dios. Otro ejemplo de fe que resulta en milagro es la curación del ciego Bartimeo.
Un mendigo que vivía al borde del camino, cuando escuchó que Jesús pasaba, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10, 46-52. Aunque la gente trató de silenciarlo, su fe inquebrantable lo llevó a continuar. Finalmente, Jesús lo llamó, y Bartimeo, con fe, pidió recuperar la vista. Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado», y al instante recuperó la vista. Este relato muestra cómo la fe activa los milagros, incluso en las circunstancias más desesperadas. Hoy, lo mismo ocurre en nuestras vidas. La fe no solo nos permite creer en los milagros, sino que también nos coloca en posición de recibirlos. Cuando confiamos completamente en Dios, Él actúa de maneras que a menudo van más allá de nuestra comprensión. Aunque los milagros puedan no suceder de la forma que esperamos, Dios siempre está trabajando. A veces, sus respuestas a nuestras oraciones son inesperadas, pero con el tiempo podemos ver su propósito. La fe no solo trae milagros físicos, como curaciones o provisiones, sino también milagros emocionales y espirituales. Dios puede sanar heridas emocionales, restaurar relaciones y transformar corazones endurecidos. Todo esto sucede cuando confiamos en Él y permitimos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación espiritual. Cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que Dios nos guíe, somos moldeados según su propósito. Si estás buscando un milagro en tu vida, ya sea una curación, una provisión financiera, la restauración de una relación o un cambio espiritual, cree que Dios puede hacer lo imposible. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a miles con unos pocos panes y peces. Ese poder sigue disponible hoy para aquellos que creen. Una manera asombrosa en la que José se expresó en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, fue diciendo: «Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien para preservar la vida de muchos en este día». Este es el poder de la fe, que nos brinda una perspectiva divina, demostrando que incluso las situaciones más desafiantes pueden ser utilizadas para un propósito positivo. Otro personaje bíblico que ilustra la fe en tiempos de prueba es Pablo, quien enfrentó persecuciones, encarcelamientos, naufragios e incluso fue apedreado por su fe en Cristo. Sin embargo, en Romanos, capítulo 8, versículo 18, afirmó: «Considero que los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que en nosotros será revelada». Pablo poseía una visión eterna, entendía que las pruebas de este mundo son pasajeras y que, a través de la fe, un futuro glorioso nos espera en la presencia de Dios. Esta confianza es lo que nos mantiene firmes, ya que entendemos que nuestras dificultades son parte de un plan mayor y que la recompensa es eterna. Así, podemos afrontar cualquier reto con valentía y perseverancia. Pero, ¿cómo podemos robustecer nuestra fe durante las adversidades? La respuesta se encuentra en mantenernos firmes en la palabra de Dios y en la oración. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, leemos: «Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo». Esto significa que cuanto más nos llenemos de su palabra, más crecerá nuestra fe. La Biblia está repleta de promesas divinas que nos sostienen en momentos difíciles. Recuerda que en Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios dice: «No temas, porque estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sustentaré con mi diestra victoriosa». Esta es solo una de las muchas promesas que aseguran que Dios está a nuestro lado incluso en los instantes más oscuros. Además, la oración es una herramienta poderosa que mantiene nuestra fe firme en medio de las pruebas. En Filipenses, capítulos 4, versículos 6 y 7, Pablo nos anima a no estar ansiosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y con acción de gracias. La promesa que acompaña esta instrucción es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús.
cuando entregamos nuestros temores y ansiedades a Dios a través de la oración, Él nos concede una paz sobrenatural que nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. También es crucial recordar que muchas veces las pruebas nos permiten ser testigos del poder de Dios. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo relata cómo Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Las dificultades revelan nuestra fragilidad, pero es precisamente en esa debilidad donde se manifiesta el poder de Dios con mayor fuerza. Cuando reconocemos que no podemos vencer con nuestras propias fuerzas, es entonces cuando Dios nos capacita para triunfar. Su gracia es suficiente y su fortaleza nos sostiene. Así que, si hoy enfrentas pruebas, recuerda que tu fe en Dios es lo que te mantendrá firme. La fe nos permite mirar más allá del sufrimiento inmediato y nos asegura que Dios tiene el control, guiando cada paso de nuestro camino. Así como fue fiel con Job, José, Pablo y tantos otros, Él también será fiel contigo. Dios está actuando incluso cuando no lo podemos ver, y a su debido tiempo, Él mostrará su poderosa mano en tu vida. La quinta y última realidad que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que recibimos su recompensa. La fe genuina siempre produce resultados tanto en esta vida como en la eternidad. A lo largo de la Biblia, Dios nos asegura que quienes confían en Él y caminan en fe serán recompensados, ya que la fe es el canal a través del cual recibimos sus bendiciones. Sin embargo, es esencial comprender que la recompensa de la fe no se limita a las bendiciones materiales o visibles. Dios premia nuestra fe de maneras que a menudo superan lo que podemos imaginar o entender. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, leemos que, sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo deja claro que Dios desea que tengamos una fe que nos impulse a buscarlo diariamente, y cuando lo hacemos, Él promete recompensarnos. Esta recompensa puede llegar de diferentes maneras, a veces como una bendición tangible, como una sanación, provisión o victoria en una situación complicada, pero en otras ocasiones, la recompensa de la fe puede ser algo más profundo y duradero, como el crecimiento espiritual, la paz en medio de las dificultades y la certeza de la salvación. La Biblia presenta varios ejemplos de personas que fueron recompensadas por su fe. En Génesis, capítulo 22, versículos 12 a 14, encontramos la historia de Abraham, quien por fe estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Cuando estaba a punto de hacerlo, un ángel del Señor lo detuvo, diciéndole: «Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Dios entonces proveyó un carnero para el sacrificio, salvando a Isaac y recompensando la obediencia y fe de Abraham. Este relato nos enseña que cuando somos fieles a Dios, Él no solo nos recompensa, sino que también nos protege y provee para nosotros de maneras inesperadas. Otro ejemplo notable es el de la viuda de Serepte, quien, en medio de la hambruna, entregó su último puñado de harina y aceite al profeta Elías, confiando en la palabra de Dios. En 1 Reyes, capítulo 17, versículos 15 y 16, la Biblia nos dice que, debido a su fe y obediencia, la harina de la tinaja no se agotó ni el aceite de la botija faltó hasta que regresó la lluvia a la tierra. La fe de esta viuda fue recompensada con provisión continua en tiempos de escasez. A menudo, la recompensa de nuestra fe se manifiesta en la provisión y el cuidado diario de Dios, que se hace evidente incluso en los momentos más difíciles. En Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30, Jesús asegura: «Les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por causa mía y del Evangelio dejará de recibir 100 veces más ya en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, y con ellos persecución, y en la era futura, vida eterna». Jesús nos muestra que la fe que depositamos en Dios es recompensada tanto en esta vida como en la eternidad. Aquellos que viven por fe pueden no recibir todas las recompensas de inmediato,
pero tienen la certeza de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. La mayor recompensa de la fe, sin embargo, es la vida eterna. En Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe en Jesucristo nos garantiza el más grande regalo que Dios puede darnos, la salvación y la vida eterna. Esta es la recompensa final para quienes perseveran en la fe hasta el final. No importa lo que enfrentemos en este mundo, podemos tener la certeza de que hay una recompensa eterna esperándonos en la presencia de Dios. Además de la vida eterna, la fe también nos brinda recompensas aquí en la tierra, como la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe, y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz es una de las grandes recompensas de la fe. Aun en medio de las tormentas de la vida, quienes confían en Dios pueden experimentar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Esta paz es fruto de la confianza en que Dios está en control. Otra recompensa de la fe es la relación íntima con Dios. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Cuando permanecemos firmes en la fe, somos nutridos por Cristo y nuestra relación con Él se profundiza. Esto trae una alegría y un propósito que nada en este mundo puede ofrecer. La fe nos acerca a Dios y nos permite experimentar su presencia de una manera más profunda y significativa. Por lo tanto, si has depositado tu fe en Dios, puedes estar seguro de que Él está trabajando para recompensar esa fe, ya sea a través de bendiciones visibles o mediante un crecimiento espiritual más profundo. A veces, las recompensas son inmediatas, como provisiones, sanaciones y soluciones a problemas. Otras veces, llegan en forma de transformación interna, paz y esperanza al saber que Dios tiene un plan eterno para tu vida. En Hebreos, capítulo 12, versículo 2, se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza nos da la seguridad de que aunque no siempre entendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en su carácter y en su promesa de recompensar nuestra fe. Por lo tanto, sigamos perseverando en nuestra fe, sabiendo que Dios es fiel y que siempre cumple sus promesas. La fe en Dios es un viaje emocionante, lleno de desafíos y recompensas que nos llevan a un crecimiento constante y a un futuro lleno de esperanza. No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar algo que te gustaría que Jesucristo hiciera por ti.